Todos están obsesionados conmigo. Capítulo 6. Un niño digno de amor. Después del agasajo a Islet, Gloria Lapillion mandó a llamar a Perishathi y se disculpó cortésmente con ella. Dijo que nunca olvidaría toda la ayuda que le brindó a su familia y si algún día necesitaba algo, podía pedírselo sin dudar. Así que Perishathi le habló sobre las reuniones sociales. ¿Ah, sí? Y eso fue la razón por la que las preparaciones de estas ahora estaban completamente resueltas. Sastres, joyeros, clases de etiqueta. Oh, y el día fue muy ocupado. Y a medida que Perishathi se preparaba y los días pasaban, sin darse cuenta, llegó el día en que fue a su primera fiesta, como la gran duquesa Lapillion. ¿Nervios? Estaba llena de ellos. Y más porque Gloria estaba a su lado en todo momento. La fiesta en cuestión era una reunión celebrada para nobles que ya habían llegado a su mayoría de edad. Y a sugerencia de Gloria se dijo que esta sería la mejor manera de iniciarse en sociedad como la gran duquesa. Y como hija de un conde, Perishathi pensó que había estado preparada. Pero nunca esperó que llamaría tanto la atención de todos los presentes. Existían muchas miradas curiosas, otras fueron despectivas. No, pero por supuesto todo cambió cuando Gloria a su lado la presentó como su hija, y la mayoría alrededor parecieron cambiar su actitud. De cualquier modo, Perishathi fue capaz de participar y desenvolverse mejor en la fiesta gracias al empujoncito de Gloria. Así que decidió dejar buenas impresiones, porque cuando finalmente se divorciara de Tardeo, muy seguramente volvería a ver a estas personas. Y a medida que el cotorreo se alargaba, rumores de aquí y allá comenzaron a surgir. Uno de los que mantuvo a todas las damas más entretenidas, por supuesto, fue Adeus Potson, pues al parecer, el segundo hijo del vizconde, oh sí, ese hermoso muchacho, era un fuerte candidato para convertirse en el amante de la princesa heredera. Y teniendo en cuenta que a esa chica le encantaba coleccionar hombres hermosos, hubo mucho de qué hablar. En fin, pese a todo el chismorreo, la atmósfera no fue mala, y al final de la noche, Perishathi se sintió satisfecha. Su presentación en la alta sociedad había ido bien, y todo había sido gracias a Gloria Lapillion. Santa Madre de Dios, ¿quién lo hubiera imaginado? Después de esa reunión, Perishathi siguió asistiendo a otras más reuniones más pequeñas. Muchas de las personas que asistían se mostraban sorprendidas al principio, pero luego todo se volvía muy amistoso. ¿Y no era increíble? El poder por sí solo no solo siempre es suficiente. Si bien era cierto, los Lapillion se habían ganado un renombre y fama debido a sus participaciones en las guerras, también era verdad que Gloria debía haber hecho un esfuerzo considerable para que su familia se ganara el respeto y admiración de tantos. En los días siguientes, Perishathi continuó con sus labores. Poco a poco todo comenzaba a encontrar su propia normalidad, hasta que una tarde, mientras pasaba tiempo con Islet, la pequeña hizo un comentario que captó su atención. Las palabras que salieron de sus labios helaron su cuerpo, dejándola con una profunda sensación de angustia. Pero, ¿qué fue lo que le había dicho Islet? Bueno, fue un tema que tuvo que tratar directamente con los Lapillion. ¿Es posible regresar en el tiempo? Perishathi nunca imaginó que eso sería posible. Incluso cuando murió y regresó 2 meses antes de que todo ocurriera, siempre sintió que todo era como un mal sueño, una premonición quizás. Pero cuando Islet le confesó que vio las flores de cerezo florecer y tras caer dormida mirando estas mismas para luego despertar y encontrarlas aún sin florecer, Perishathi supo que sus suposiciones no eran erradas. Ambas, Islet y ella, habían experimentado lo mismo. Murieron en el apogeo de la primavera y regresaron 2 meses atrás. Después de eso, cada experiencia vivida se repitió en la misma forma. Y aunque Islet creyó que todo era un sueño, Perishathi sabía que no lo era. Los Lapillion escuchaban sus palabras con atención y entonces preguntaron cómo podía estar tan segura de eso. Islet era una niña pequeña que podía estar solo confundida dadas las circunstancias. Fue entonces que Perishathi reveló lo que no le había contado a nadie hasta ahora. Yo aún recuerdo la noche en la que fui asesinada. Recuerdo los síntomas y la sensación de dolor. Todo era idéntico al dolor que sentí cuando morí por su sangre. Todos los presentes, Phineas, Sersha, Gloria e incluso Tardeo, miraban a Perishathi con ojos amplios. Creí conveniente contarles mi situación y la de Islet, ya que está directamente relacionada con la investigación. Pero estoy segura que su gracia no empezó a investigar solo porque yo se lo sugiriera. Debe haber encontrado otra razón, ¿no es así? Theo, que había escuchado atentamente, apretó los puños. El hecho de que no hubiera compartido la información completa de la autopsia se debía a que era algo confidencial, pero ahora que Perishathi había revelado tremenda bomba, solo pudo decir:
La autopsia reveló que el asesino del festival murió por otro tipo de veneno no identificado, pero el examinador dijo que el hombre regresó a la vida en medio de la autopsia. Los ojos de Theo y Pereshati se encontraron y solo entonces ella confirmó lo que había deducido. La maldición de los Lapillion no funcionaba en todo aquel que volvió al pasado después de ser asesinados con la sangre vendida. Tanto Islet, el asesino, y Pereshati mantenían sus recuerdos del pasado. La gran duda ahora era ¿qué relación había entre la maldición y los viajes en el tiempo? Sé que lo que digo no puede tener sentido, empezó a decir Pereshati, pero fue interrumpida por Sersha, quien suspiró pesadamente. Era verdad que la historia era difícil de procesar, pero su propia maldición ya era algo increíble, así que, por supuesto que le creía. Pero en medio de esas increíbles revelaciones surgió una duda. Fue por nosotros que ahora estás aquí, pero ¿sabes quién fue tu asesino? ¿Fue alguien cercano a ti?, preguntó Sersha. El silencio reinó brevemente antes de que Pereshati contestara cautelosa. Los recuerdo claramente. Y esa fue la razón por la que tuve que escapar para protegerme. También fue la razón por la que vine y le pedí que se casara conmigo al gran duque bajo un contrato matrimonial que duraría solo 1 año. Sersha entonces parpadeó confundida. ¿1 año? ¿Quieres decir que nos dejarás después de que todo el periodo del contrato termine? La pregunta de Sersha resonó en el aire, dejando una estela de inquietud y asombro. El peso de las palabras de Pereshati cayó sobre todos como un manto pesado, sumiendo la sala en un silencio profundo y opresivo. Y finalmente, cuando la reunión llegó a su fin, uno a uno los asistentes comenzaron a levantarse y salir, sus rostros reflejando la confusión y la preocupación que sentían. Pereshati observó cómo se retiraban, pero sus ojos se detuvieron en Theo, quien no había pronunciado una sola palabra desde que ella había revelado su verdad. Su silencio había sido ensordecedor y permaneció sentado inmóvil con una expresión indescifrable en su rostro. Para cuando la sala se vació, Theo fue el único que se quedó allí, mirando un punto indeterminado. ¿Qué estaría pasando por su mente? Bueno, Pereshati lo supo unos días después, una tarde en la que él llegó inesperadamente a verla, y por su expresión, parecía que se la había pasado meditando por mucho antes de llegar a verla. Sé que es bastante tarde para decirlo, pero me gustaría disculparme contigo por tratarte mal la primera vez que nos conocimos. De todas las cosas que Pereshati pudo esperar a que le dijera, una disculpa no estaba dentro de sus expectativas. Él era tan impredecible a veces. Moriste por mi culpa 2 veces y la segunda vez fue totalmente intencional, basado en mis propios intereses y por mi bien. Pero nunca debía hacer algo como eso. Fue por ti que esta investigación se llevó a cabo. Fue por ti que descubrimos a la pequeña Islet. Quizás, si no lo hubieras dicho, nunca lo habríamos descubierto o habría vivido cegado por siempre. Tengo que agradecerte mucho por darme la oportunidad de corregir mis errores. Y para ser honesto, no sé cómo debería disculparme contigo. Los ojos cabizbajos de Theo se elevaron, y alguna vez el rojo intenso de sus ojos le había parecido tan tórridos. Sinceridad era todo lo que expresaban esos ojos, y para Pereshati, solo eso bastó. Lastimosamente, la noticia de Pereshati dejando la mansión al cabo de 1 año fue una información que se filtró por un pequeño error del hijo de Molto. El joven contador que se había encariñado con la gran duquesa hizo un gran berrinche por eso, y fue gracias a ello que el pequeño Celfius se enteró. Pereshati, al saberlo, trató de tener una conversación con el pequeño, pero preguntas como ¿por qué no puedes quedarte? o ¿no te agradamos? surgieron de su preocupado y pequeño amigo. Cuando decidió compartir esa información con el resto de la familia Lapillion, lo había hecho porque consideraba que todos podrían ser capaces de entenderlo. Por supuesto, ahora se daba cuenta de que lo había hecho muy a la ligera. Selfie. Tú y yo seguiremos siendo amigos incluso si ya no soy la gran duquesa. Y te prometo que vendré a verte siempre que pueda. Además, aún falta mucho para que yo me vaya. Y aunque los labios de Selfie le dieron una afirmación, sus ojos tristes dijeron todo lo contrario. Días después, durante la cena familiar, se comentó que la fiesta de la princesa heredera estaría pronto a celebrarse, y dado que sería un importante evento, Gloria sugirió que en esta ocasión era apropiado que tanto Pereshati como Tardeo asistieran juntos como un matrimonio. Fue una sorpresa enorme que Theo aceptara sin ninguna objeción. Así que sí, esa fue la razón por la que estaban ahora parados juntos como una pareja en medio del gran salón. Y el único problema era que Theo tenía nula experiencia social. Ese hombre tenía cara de papa. Pues sí, porque cada vez que algún noble se le acercaba para saludarlos, él solo torcía las cejas y seguía caminando. ¿No debía al menos sonreír un poquito? Cierto. ¿Theo sabría cómo sonreír?
Creo que deberías responder sus saludos al menos, dijo Pereshati cautelosamente, y en respuesta, él asintió dócilmente como un perrito. ¿Así de fácil? Vaya, pero no fue la única sorpresa que se llevaría Pereshati esa noche, ya que cuando la música empezó a sonar y la princesa heredera encabezó el baile de iniciación, fue Theo quien tomó la iniciativa para ir a la pista. Pereshati lo miró con preocupación. ¿El belicoso guerrero sediento de sangre sabría cómo bailar? Bueno, sorprendentemente, Theo resultó ser muy hábil imitando a los demás. Aunque sus movimientos eran mayormente rígidos, la guiaba con una firmeza inesperada. Y considerando su nula experiencia social y su falta de costumbre a estos eventos, estaba haciendo un gran esfuerzo por bailar con ella. ¿Esta sería su forma de seguir pidiéndole disculpas? ¿Aún se sentía culpable? Fuera lo que fuera, Pereshati se sintió a gusto. Theo seguía siendo tan impredecible para ella, un enigma que en medio de la pista de baile parecía abrirse lentamente, revelando facetas desconocidas y de alguna manera conmovedoras. Poco después, ambos tuvieron la oportunidad de conversar con la princesa heredera. Gracias a su posición y a la confianza que tenía con Theo, la princesa se atrevió a bromear con desenfado. Ya veo que los rumores sobre ti siendo un devoto esposo no eran falsos. Sinceramente espero que tu segundo matrimonio dure mucho más que el primero, dijo con una sonrisa maliciosa. Luego, como si no tuviera tiempo que perder, sugirió a Theo que tuvieran una conversación más privada, mientras indicaba que su pareja, un hombre de belleza femenina mucho más joven que su Alteza, acompañara a Pereshati. Cuando se despidieron, la princesa sonrió y se giró hacia Theo con una expresión de negocios. Sin embargo, su rostro se congeló en un instante, la sorpresa grabada en sus facciones. ¿Qué era esa expresión nunca antes vista en Terdeo Lapillion? ¿Los rumores traían más verdad de lo que había supuesto? Pero no fue la única que pensó que la gran pareja ducal se veían como dos enamorados. Pues después del recorrido que le ofreció la pareja de la princesa heredera, Pereshati se encontró con sus amigas quienes no dejaban de halagar lo hermosa que se veía junto a su guapo esposo que no parecía despegar sus ojos de ella. Habían gritado sin contención y vaya pulmones. De cualquier modo, la charla entre ellas siguió entre risas, y así hasta que una persona inesperada las interrumpió. Al reconocerlo, Pereshati lo miró consternada. ¿Qué hacía Adeus Potsun allí? Bueno, pues resultó que Adeus era un conocido de una de sus mejores amigas. Y ahora que lo tenía al frente, Pereshati tomó esa oportunidad para agradecerle por lo que había hecho la última vez por ella. Te escribí una carta para hacerte llegar mis agradecimientos y ver la forma de devolverte el favor, pero nunca recibí una respuesta, dijo Pereshati. El joven conde sonrió entonces y tras sopesarlo un poco, de repente dijo el cómo podía devolverle el favor, contándole cómo se conoció con el gran duque Lapillion. Pero ¿por qué alguien como Adeus Potsun quería saber algo como eso? ¿Y qué se suponía que tenía que decir? Pereshati, que no había esperado esa pregunta y bajo la presión de sus emocionadas amigas, la mentira destiló de sus labios. Fue amor a primera vista. Nos conocimos cuando tuve un problema con la herencia de mi padre, entonces él dijo que mi cara era perfecta. Pero su respuesta no fue suficiente, ya que pronto Adeus comenzó a hacer preguntas mucho más específicas. ¿Cuándo se conocieron? ¿Dónde lo hicieron? Era casi como si él tratara de indagar sobre ellos. ¿Por qué estaba siendo tan inquisitivo con esto? Afortunadamente fue en ese momento que un sirviente llegó para avisar que el gran duque la estaba buscando, lo que significaba que ya debía haber terminado de hablar con la princesa y que no tenía que responder más preguntas. Desafortunadamente, Adeus tomó esta oportunidad para acompañarla, y a esto se sumaron sus fanáticas amigas. No obstante, de camino al gran salón, una de las chicas le preguntó a Adeus si él también sentía curiosidad por conocer al gran duque Lapillion. La respuesta del joven conde fue inesperada. En realidad, él no me cae bien, dijo simple y llanamente, con todas sus letras. Y si era así, ¿por qué había insistido en acompañarlas? Al llegar al gran salón, Terdeo ya la esperaba. Pereshati entonces presentó a sus amigas y cuando llegó el momento de presentar a Adeus Potsun, notó que la amabilidad en el rostro del joven era totalmente fingida. Su confesión anterior no había sido una broma, ¿verdad? Y en cualquier caso, el momento raro no duró demasiado. Sus amigas, percibiendo la tensión, pronto se disculparon y se alejaron. Adeus hizo lo mismo poco después. Y así, la extraña situación de antes se disolvió en el aire y con ello, la noche finalmente había acabado.
En los días siguientes, Pereshati se dedicó a poner en orden todo para organizar una fiesta en la mansión del Gran Duque. La ocasión tenía un propósito especial: subastar algunos objetos preciados que habían pertenecido a su padre y destinar todas las ganancias a la beneficencia. Tardeo ya había puesto en sobreaviso a Gloria sobre ello, así que esta última sugirió hacerse cargo de todos los gastos y que lo organizara junto a Sarsha, ya que ella tenía mucha más experiencia al respecto. Mucho más tarde, Pereshati se dispuso a regresar a la mansión, pero cuando llegó, se encontró con un tumulto inesperado. Los gritos de Selphie resonaban por todo el pasillo, y temerosa de que se tratara de otro ataque de fiebre, corrió a su encuentro. Lo que halló la dejó perpleja. Un grupo de sirvientas arrodilladas llorando y suplicando perdón. Más allá, Celsius con una expresión severa, cuerpo rígido y ojos llameantes de ira. Al preguntar qué había sucedido, Pereshati descubrió que Selphie había sorprendido a las sirvientas hablando sobre la llegada de Islet, insinuando que probablemente era hija de Tardeo. También habían especulado sobre el matrimonio de los duques, afirmando que solo durarían un año, lo que realmente desató la furia de Selphie. Pero lo que endureció el gesto de Pereshati fue saber que esas irresponsables muchachas habían dicho que no había forma de que Celsius se convirtiera en el heredero de la familia Lapillion, ya que Tardeo ahora tenía una hija. No me importa lo que digan de mí, declaró con firmeza Pereshati, pero deben cuidar sus palabras dentro de esta mansión, especialmente en presencia del futuro heredero de esta casa. Pueden irse ahora, pero esto no quedará impune. Discutiremos el castigo que recibirán más adelante. Dicho esto, tomó la pequeña mano de Celsius y se alejó del lugar. Esa fue la primera vez que la gran duquesa mostraba una actitud tan airada. Para cuando Pereshati estuvo a solas con Selphie, le preguntó qué había ocurrido realmente. Mucho antes de que el incidente ocurriera, ya había notado una actitud decaída en él. Así que todo era realmente por el asunto de su matrimonio, por lo que había oído hablar de las sirvientas, o algo más estaba ocurriendo. Pero como era habitual en él últimamente, Celsius se negó a hablar con ella, prometiéndole que no era nada y no debía preocuparse. Naturalmente, Pereshati no pudo dejarlo de lado. Así que unos días después, sugirió a Selphie que también la ayudara a organizar la fiesta de beneficencia que haría junto a Sarsha. Su intención era que el niño empezara a socializar e hiciera nuevos amigos, ya que por lo que sabía, él jamás había mencionado uno desde que comenzó la escuela. Además, como futuro sucesor, este sería un buen entrenamiento para él para que fuera adaptándose a las reuniones sociales. En los días siguientes, los últimos arreglos se ultimaron, y cuando finalmente el día llegó, la fiesta de beneficencia se llevó a cabo en el anexo, así que se bloqueó la entrada principal a la mansión. De ese modo, la fiesta no molestaría a Islet o a otros miembros de la familia. Por otro lado, muchos nobles solicitaron invitaciones. Dos de ellos se trataban de familias muy influyentes, y otro se trató del conde Trellen, el ministro de Economía, perteneciente a una familia que era muy cercana a la cuarta princesa Dodolea, la loca obsesionada con el gran duque. Pero dado que se trataba de uno de los padres de los compañeros de Selphie, Pereshati no pudo simplemente ignorarlo. De cualquier modo, la fiesta que estaba en su apogeo parecía ir bastante bien. Muchas de las familias habían llegado con sus hijos, así que esperaba que Celsius se relacionara con ellos. Sin embargo, fue horas después, antes de que la subasta empezara, que Pereshati conoció el motivo del cambio de actitud de Celsius. La razón por la que había estado decaído en las últimas semanas fue porque el niño había estado sufriendo de acoso escolar. Los niños de su escuela habían comenzado a molestarlo llamándolo campesino o bastardo por no tener padre ni madre. Lo había oído de pura casualidad cuando les daba un recorrido a sus invitados y poco después lo confirmó con el testimonio de uno de los compañeros de salón de Selphie, quien además le dio los nombres de los niños y de las familias a las que pertenecían cada uno. Y curiosamente, una de esas familias resultó ser la del conde Trellen. Al conocer este hecho, Pereshati mandó a llamar a las familias de estos niños a una sala privada, pero cuando expuso el problema, todos los presentes se quedaron en shock inicialmente. ¿Sus hijos involucrados en algo tan indigno? Por supuesto que nadie espera escuchar noticias como esas de su propia sangre. Pero lejos de tratar el tema como adultos, el conde Trellen resopló y se burló de ello como si el asunto a tratar no fuera la gran cosa. Y en vista a ello, Pereshati terminó el asunto informándoles que serían notificados por escrito. Al escuchar sus palabras, la actitud del conde se volvió más corrosiva e irrespetuosa. Escuché de la cuarta princesa que su matrimonio terminará al cabo de un año. ¿Cree que le conviene tratarnos así? ¿No piensa en su futuro? Desde atrás,
Moulton censuró su irrespetuoso comentario, pero Peresciati lo hizo acallar con un gesto. Esto no era como tratar con unas cuantas sirvientas que no podían tener sus bocas cerradas. Si ella usaba su poder como gran duquesa para arrinconarlos, la única que sufriría las consecuencias sería ella después del divorcio, fuese que hiciera las cosas bien o mal. Pero esto no se trataba de ella, y lo que sucediera después sería un asunto que resolvería por su cuenta. Esto era sobre Celsius, y era su responsabilidad que él llevara una vida emocionalmente estable mientras fuera la gran duquesa. Ese no es asunto suyo, conde Trelawney. Soy la gran duquesa, y eso es lo único que debe importarle ahora, dijo ella para luego girarse con la intención de marcharse. Desde atrás, el conde comenzó a vociferar maldiciones e improperios, negándose a aceptar que su hijo era el acosador del heredero Lapillion. Pero justo cuando Peresciati iba a abrir la puerta, esta se abrió de golpe y la imponente figura de Tardeo apareció ante todos. Dime si he entendido bien esto, dijo en un tono tan gélido que congeló a todos los presentes. Selfie está sufriendo de acoso. Peresciati misma estaba pasmada de ver a Tardeo allí. Se suponía que estaría de viaje resolviendo algunos negocios. Más allá, el conde Trelawney trató de excusarse con voz nerviosa, explicándole que todo se trataba de un malentendido y que mejor era que llamaran a Celsius para que explicara la situación. Pero Tardeo cortó sus palabras implacablemente. Malentendido. Pude escuchar sus gritos por todo el pasillo. ¿Cómo es que eso es un malentendido? La tensión explotó dentro de la habitación. Tardeo se había acercado lentamente hacia ellos como una bestia. Vienes a mi casa, le gritas a mi esposa y pretendes que traiga a mi hijo que es acosado por el tuyo frente a ti. Y en un movimiento rápido, Tardeo había tomado la espada de uno de sus caballeros. Raymond desde atrás corrió para detener al duque, pero este ya había alzado su brazo. ¿Cómo te atreves?, gritó Tardeo blandiendo su espada hacia abajo, secundado por el grito estridente de Peresciati pidiendo que se detuviera. El silencio reinó brevemente hasta que el ruido del metal lo rompió junto al llanto desesperado del conde que había caído al suelo. Raymond y el otro caballero sostenían a Theo a duras penas, mientras la expresión de este último lucía como la de alguien poseído por la ira. Al final, Theo sacudió a sus sombras y tiró la espada lejos, para luego salir de allí dando órdenes que tanto los niños involucrados como sus padres fueran encerrados y no les permitieran salir. Peresciati, preocupada de que Theo se dejara llevar por su ira, lo siguió apresuradamente. ¿A dónde vas? Iré a ver a Celsius. ¿Pero estás seguro de que deberías hablar con él ahora? ¿Acaso no puedo?, dijo él girándose bruscamente hacia Peresciati, quien se frenó al instante sorprendida. Había visto a Theo enojado antes, pero nunca así de iracundo. Escucha. Entiendo que estás enojado, yo también lo estoy, pero por favor cálmate. Debe haber una razón por la que Celsius no quiso decirnos esto. Si lo confrontas con esa actitud, ¿crees que querrá hablar con nosotros? Y así, el silencio volvió a reinar. Para cuando Celsius fue mandado a llamar, la furia de Tardeo finalmente se había disipado, pero la tensión en la habitación era palpable. Su gracia, no sé qué fue lo que ha escuchado, pero le puedo asegurar que mis calificaciones en la escuela son excelentes. No he ocasionado ningún problema con nadie. Quizás alguien quiso menospreciar el nombre de nuestra familia, pero intentaré de que nada de eso se repita en un futuro. Y como su heredero, no haré nada que lo avergüence, no tiene de qué preocuparse, aseguró Celsius con una sonrisa falsa, pero Theo solo suspiró ante sus palabras. Selfie. No te hice mi sucesor por eso, ni siquiera quería que legaras un apellido como este. La quijada del niño comenzó a temblar ante sus palabras. Lo siento, no quise manchar el nombre de la familia. Celsius, interrumpió Tardeo. El problema no va a resolverse si solo lo ocultas. ¿Y qué? Está bien. No dije que estaba siendo acosado, pero fue mi elección porque puedo manejarlo. Incluso los maestros hicieron de la vista gorda, así que no lo entiendo. ¿Por qué me lo está preguntando ahora? Y sí, perdón por decepcionarlo. Y si quiere que regrese a la villa, entonces lo haré. No. Volvió a interrumpir Tardeo. No es eso lo que quiero. La razón por la que te elegí como mi heredero es porque quería ser tu familia. Si te envié a la villa fue porque pensé que sería lo mejor para ti. Quería que crecieras en un ambiente sano. El pequeño Celsius levantó su carita llena de lágrimas no derramadas y miró a su tío con una mezcla de dolor y esperanza, mientras los recuerdos del pasado inundaban su mente. En su memoria, su vida y la vida estaba marcada por una figura distante, la espalda de su tío que siempre parecía alejarse. Entonces, ¿cómo podía ser eso lo mejor para él? ¿Y qué hay de lo que yo quería?
gritó Celsius, su voz desgarrada por años de soledad y el abandono, sintiendo cómo cada palabra raspaba su garganta. Un grito ahogado de un niño que solo quería ser amado. Me equivoqué. Fue todo lo que Theo pudo ofrecerle en ese momento. Fue una admisión dolorosa, insuficiente para consolar a un niño que había crecido creyendo que no era querido. Pero lo cierto era que no era así. Celsius era un niño digno de amor. El día que Theo vio por primera vez a Celsius, el niño era una pequeña criatura que apenas podía articular monosílabos. Y como futuro gran duque, Theo solo conocía la guerra y el arte de la espada. Su vida estaba marcada ya por heridas, dolor y torturas. Y en su limitada sabiduría, había concluido que lo mejor para aquel pequeño era vivir lejos de los Lapillion. Lo siento, murmuró Theo, su voz quebrada por el remordimiento. Fue otra disculpa tardía pero sincera, de un hombre que había cometido errores, pero que ahora solo deseaba redimirlos. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.